Estas últimas semanas el Señor nos ha ministrado a nuestros corazones porque hemos descubierto en la palabra que lo más importante que nos es el llamado es guardar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Y hemos visto varios aspectos sobre cómo guardar nuestro corazón en distintas áreas de nuestra vida. Y el propósito de guardar nuestro corazón obviamente es para librarnos del pecado que obstruiría el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo más importante es el corazón. Así que necesitamos guardar nuestro corazón porque hay un propósito más grande que solamente una vida cómoda aquí en la tierra. Y descubrir ese propósito y esa intención original que Dios trae en la Escritura revelado para nosotros es supremamente importante. No hemos acabado todavía ni agotado el tema sobre guardar el corazón, pero quiero abrir un paréntesis en esto para entender que hay una razón por la cual nuestros corazones deben de ser continuamente ministrados, limpiados, restaurados y protegidos de cualquier influencia. No solamente hablo de pecaminosidad y evitar el pecado en cuanto a los actos o los pensamientos o las motivaciones, sino a los pecados también de omisión. A veces nos enfocamos en no hacer esto otro, y es correcto, pero también es hacer esto otro. No dejar de hacer aquello que somos llamados a hacer, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Qué gozo les da, ¿verdad? Bien, veamos entonces una de las intenciones originales que Dios nos revela en la Escritura acerca del llamado de su pueblo es el sacerdocio, y vamos a entender que todos somos los creyentes hijos de Dios nacidos de nuevo, somos sacerdotes. Y yo sé que cuando usted piensa en sacerdocio o sacerdote, tiene una imagen de lo que es un sacerdote en nuestro contexto social, cultural, pero es mucho más que eso. Y veamos lo que Dios le dice a la nación de Israel, porque debemos de ver lo que Dios le dijo a Israel en un principio cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Vean lo que dice, esas palabras importantísimas. Dice: y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Antes, o en el contexto de esa palabra, el Señor está dándoles ciertas promesas, y si cumplen aquellas condiciones que Dios les dice, entonces viene esta palabra derivada: entonces ustedes me serán por un pueblo de sacerdotes, un real sacerdocio. Eso se lo dijo a Israel 1500 años aproximadamente antes de que Jesús viniese a la tierra. Vea lo que Dios está diciendo. Así que originalmente el deseo de Dios fue esto: sacerdotes que sirvieran delante de Él y para representarlo a Él, no solamente hacia adentro de Israel, pero hacia afuera de las naciones. Así que el sacerdocio, bíblicamente hablando, las funciones de los sacerdotes era ministrar a Dios, a la persona de Dios, y ministrar a la gente, a los judíos y a los gentiles. Estas dos funciones abarcan varias cosas, pero Dios había llamado a Israel para que cada persona dentro de la nación de Israel fueran sacerdotes. Israel se equivocó, la nación de Israel se equivocó, y en lugar de convertirse en una nación de sacerdotes, hicieron una casta de sacerdotes y dividieron al pueblo entre sacerdotes y laicos. ¿A qué se parece eso, verdad? Así que cada israelita, cada judío debería haber cumplido esto personalmente: ministrar a Dios,
y representarlo ante la gente de dentro de Israel y de las naciones. Pero se quedaron ensimismados, fracasaron en ese llamado. Y cuando Jesús viene, una de las cosas más importantes por las cuales Jesús viene es restaurar el sacerdocio. Ministrar a Dios y ministrar a la gente. Servir a Dios y servir a la gente. Representarle a Él ante la gente. Y ser representantes de Dios no es solamente algo que un pastor hace. Es cada sacerdote, cada hijo de Dios es un representante de Dios en la tierra. ¿Cuántos de ustedes están hechos a la imagen y semejanza de Dios? ¿Como 5 o 10? Así que la imagen de Dios, aunque está quebrada por el pecado, vino Cristo y nos restaura la imagen de Dios, el carácter de Dios, para que representemos a su persona y su carácter a los ojos de la gente. Y vamos a entenderlo más ampliamente. Así que estos sacerdotes antiguos fracasaron en ese propósito que Dios está revelando ahí en el libro de Éxodo. Se suponía que estos sacerdotes debían de preparar a la misma nación, a la gente de la nación y a los gentiles para la venida de su Mesías. Tenían que ir a las naciones, los judíos, y hablarles de las leyes que Dios les había dado. Eran un pueblo especial, con leyes especiales, con una revelación especial de la voluntad de Dios, y debían de salir a las naciones a anunciar todas estas cosas y el retorno, perdóneme, la venida de aquel que restauraría todas las cosas, a Jesucristo. Entonces todos esos años, de una manera corrupta, intentaron prepararse para la venida de Jesús. Pero cuando vino Jesús, no lo reconocieron, lo despreciaron, lo desecharon, inclusive le atribuyeron poderes demoníacos para hacer lo que hacía. Y finalmente propiciaron la crucifixión. Y esto no fue una conspiración, fue parte del plan de Dios. Porque hay dos cosas por las cuales Jesús vino, y ahorita vamos a ver que fue la redención y el levantar una generación nueva de sacerdotes. Ahora, toda esta gente que falló en el cumplimiento del propósito del sacerdocio, Jesús les dijo algo. Escuche bien las palabras tan duras que salieron de la boca de Jesús a esa gente. En Mateo 21:43 le dijo: por eso les digo, y les estaba diciendo a toda la gente religiosa, fariseos, saduceos, todos los que eran sacerdotes en aquel entonces, ¿qué les dijo? Que el reino de Dios les será quitado y les será dado a una nación que produzca sus frutos. Recuerda que Dios dijo en Éxodo que iba y quería hacer un reino de sacerdotes, o un sacerdocio real. La nación de Israel debía de ser un reino de sacerdotes, un sacerdocio real, un sacerdocio que sirve a un rey. Pero Jesús viene y debido a que ellos fracasaron, les dice: este reino les va a ser quitado y se le va a dar a otra nación que sí produzca los frutos del reino. Así que esta nueva nación que Jesús iba a levantar, es obvio que era la iglesia, conformada por gentiles y por judíos que habían creído. Había un muro de separación entre judíos y gentiles, no porque Dios lo hubiera levantado, sino porque los judíos fracasaron y cerraron la posibilidad de que los gentiles vinieran al reino. Despreciaban a los gentiles, les llamaban inmundos, les llamaban de lo peor. Pero Jesús tira ese muro y de ambos pueblos hace uno solo, de judíos y de gentiles, judíos y gente que no es de la nación de Israel. Y una de las preciosas palabras que salió de la boca de Jesús a sus primeros discípulos, dijo: he aquí que les doy un reino. Está dándole seguimiento a esta palabra. Se los quitó a los sacerdotes que fracasaron y se los da a esta nueva generación de sacerdotes, sus discípulos. Y para todo aquel
que ha puesto su confianza en Jesús. Así que Jesús vino para restaurar esa parte del propósito de Dios. Vino a restaurar el sacerdocio, porque en el corazón de Dios no se ha quitado el anhelo de tener un pueblo de un sacerdocio real. Gente que le ministre en su presencia y que gente que le sea por instrumento para ministrar a las gentes de la misma iglesia y hacia afuera. Así que en el pueblo que Jesús vino a levantar, se está gestando desde aquel entonces una generación y otra de sacerdotes santos para Dios y sacerdotisas santas para Dios, que le ministren y que ministren a la gente. Así que para llevar a cabo entonces esto, Jesús hizo dos cosas. Por lo menos era necesario en estas dos cosas para iniciar, y era la redención, la liberación de la esclavitud del pecado de la gente que iba a estar en este reino. Dios estaba llamando a toda la gente en su tiempo para que vinieran a este reino, pero necesitaban ser libertados de la esclavitud del pecado. Así que Él hace la obra de redención para todos aquellos que iban a entrar a ese reino. Y la segunda obra que Jesús haría era levantar a esa gente redimida y establecerla como un nuevo sacerdocio. Veamos nuestra redención, solamente una porción de la Escritura dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Adán hereda a toda la humanidad una naturaleza pecaminosa, esclava del pecado, pero dice, un solo acto de justicia de Cristo, que fue la cruz, un solo acto trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Así que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura y se convierte en un sacerdote. Todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura y se convierte en un sacerdote. Como que acá están más emocionados. Voy a predicarles a ustedes. No, mejor a estos para que se emocionen más. Ok. Tiene muchas implicaciones lo que Jesús está haciendo al levantar una nación de sacerdotes. Veamos, para que le quede un poco más claro. Jesús viene y funge como sacerdote aquí en la tierra. Un nuevo modelo de sacerdote, como debió haber sido desde el principio. Nuevo en el sentido de que nadie había visto un sacerdocio de esa naturaleza. Pero Jesús, después de efectuar la purificación de nuestros pecados, murió, resucitó y se levantó, fue al cielo, se sentó a la diestra de la majestad y fue puesto como sumo sacerdote. La palabra sumo sacerdote quiere decir el sacerdote supremo o la cabeza de todos los sacerdotes, el líder de todos los sacerdotes. Así que si hay un sumo sacerdote, quiere decir que hay otros sacerdotes que no son sumos, que son sacerdotes y que están bajo la autoridad del sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote, dice, pero estando ya presente Cristo, ¿qué? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que nos redimió, nos libertó de una vez y para siempre a todos los que habríamos de ser salvados. Y Él resucitó y Él es nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía solamente libertad una vez al año entrar al lugar santísimo y ministrar. Jesús entró de una vez y para siempre, no al lugar santísimo, no al tabernáculo hecho de manos, sino de una creación que no es de aquí de la tierra, al verdadero tabernáculo, al lugar de la presencia de Dios, y ahí presentó su sangre, ahí presentó su sacrificio para redimirnos, y Él está ahí como sumo sacerdote intercediendo por todos los que hemos creído en Cristo. Tenemos un sumo sacerdote, pero nosotros no solamente nos quedamos en el gozo de tener un sumo sacerdote, sino en la revelación de que tú y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo, y eso debe de quedarte en tu corazón bien marcado. Sacerdotes que hacen una labor ministerial de ministrar a Dios y ministrar a la gente. Amén. Eso es sumamente importante irlo entendiendo. Ahora, ve lo que dice la Escritura. Jesús, bueno,
Él tenía como sacerdote, voy a ponerlo en este plano, porque Él vino como modelo de todo lo que debía ser la iglesia. Jesús tenía una visión clara de quién era, por qué estaba aquí y qué es lo que debía estar haciendo aquí en la tierra. Todos esos años que estuvo aquí en la tierra, particularmente los 3 años y medio aproximadamente que estuvo ministrando, sirviendo, Él tenía una visión clara. En primer lugar, Él sabía que Él era el Mesías, que Él había sido ungido por el Padre para venir y ser el Salvador del mundo. Él sabía quién era y también sabía que para qué estaba aquí. Estaba para redimir a la gente que habría de ser parte de esa nueva humanidad, de ese nuevo pueblo, de ese nuevo sacerdocio. Y también sabía qué es lo que Él debería estar haciendo aquí en la tierra. ¿Y qué debería estar haciendo? Hacer discípulos. Jesús dedicó esos 3 años y medio a levantar a 12 hombres como modelos de ese sacerdocio que debía de llenar la tierra. Discípulos, sacerdotes que comprendieran bien cuál era la voluntad de Dios para la gente y que obviamente conocieran los objetivos, los propósitos de Dios para la humanidad. Y Jesús invirtió en estos primeros 12 apóstoles, y esos apóstoles comprendieron que esa visión que Jesús tenía de sí mismo les iba a ser impartida, porque los apóstoles deberían de saber, o los discípulos deberían de saber, que ellos eran sacerdotes como Jesús. Y ahorita vas a entender que esto no es un invento mío. Aunque Jesús es el sumo sacerdote, nosotros, los discípulos de Jesús, debemos de saber quiénes somos en esos términos. Somos sacerdotes. Di conmigo, somos sacerdotes. Y también debían de saber para qué estaban aquí. ¿Y para qué estamos aquí los sacerdotes? Para hacer las funciones sacerdotales que eran y son ministrar a Dios y ministrar a la gente, servir a Dios, servir a la gente. Amén. Y también, ¿qué debían de estar haciendo? Porque eso se dice vez tras vez en la Escritura. Está resplandeciendo el amor de Dios a las naciones, como faros que alumbran en la oscuridad, mostrando a Cristo, mostrando las buenas noticias a otros. Muchas veces nos quedamos en el asunto romántico de que somos luz del mundo, y muchos de ustedes se imaginan que son como una lámpara muy bonita de adorno, pero eso es más lejano de la verdad. No es algo pasivo. Oh, yo soy la luz del mundo y aquel que quiera venga a la luz conmigo. No es así. Somos personas vivas que llevan la luz de Cristo a otros lados intencionalmente. Amén. Así que tú eres sacerdote, estás aquí para cumplir funciones sacerdotales aquí en la tierra, y estás aquí para reproducirte en otros, para que otros también sean sacerdotes del Dios Altísimo. Amén. Veamos cómo lo confirma la Escritura. El sacerdocio del creyente lo habla el apóstol Pedro. Dice: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son ¿qué? ¿Son qué? Sacerdotes santos. Y no le está diciendo a un equipo de líderes, le está diciendo a todos los creyentes: ustedes son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. No somos sacerdotes que matan animales. Son otro tipo de sacrificios los que ofrecemos a Dios al ministrar a Dios. Vamos a entenderlo ahorita más. Y también esta escritura que ustedes conocen, Pedro vuelve a reiterar: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Cada creyente es linaje escogido y real sacerdocio. Sacerdocios reales, sacerdocios en un reino de sacerdotes. Piensa, por favor, para ti mismo: soy sacerdote y no lo sabía. Soy sacerdote por decreto divino, para ministrar en la presencia de Dios y para ser un instrumento para representarlo a Él, a donde quiera que vaya. De ser una basura, un desecho humano aquí en la tierra, Dios nos levanta y nos pone en su reino para ministrarle a Él,
al que lo ministran ángeles, arcángeles, potestades, querubines, Dios levanta al pobre del muladar y lo hace sentar con reyes. A nosotros nos levanta y nos pone en su reino para ministrarlo a Él y para representarlo a Él. No es poca cosa. Es algo muy santo, es algo muy sagrado. ¿Estás conmigo? Ahora, este asunto de la identidad en Cristo es sumamente importante. Debemos tener en mente que los aspectos que encierran nuestra identidad con Jesús no son pasivos. Aquí te voy a repasar algunas cosas acerca de nuestra identidad que no tienen nada que ver con algo pasivo, siempre es algo activo, proactivo. Por ejemplo, en nuestra relación con Dios somos hijos y debemos de disfrutar nuestra relación continua con Dios como un padre. Amén. Somos hijos, pero no es solamente, oh, qué padre, soy hijo. Caminas como hijo de Dios, te relacionas con Dios como un padre, pero lo imitas a Él. Porque dice la Escritura, sean imitadores de Dios como hijos santos y amados. Imitadores de Dios. Amén. Como hijos santos y amados. También en cuanto a nuestra posición legal ante Él, somos declarados justos. Oh, qué padre, soy inocente, pero debo de vivir en una justicia activa. No soy justo y sigo viviendo pecando voluntariamente. En cuanto a nuestras obras, somos siervos unos de los otros y debemos de caminar humildes y dispuestos a servirnos intencionalmente unos a otros. Amén. Y también en cuanto a nuestro estilo de vida, la Escritura nos llama santos, apartados del mundo para hacer la voluntad de Dios. Así que es algo activo la identidad. En cuanto a nuestra relación con el pecado, hemos sido librados de la esclavitud. Ya no necesitamos pecar. Ahora nos deleitamos en hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Si eres un hijo de Dios, debes de sentir un gozo de hacer la voluntad de Dios. Si no eres un hijo de Dios, todavía te deleitas en el pecado. Pero hay más todavía en cuanto a nuestra relación con el mundo, con la cultura. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que nosotros somos peregrinos, estamos de paso y tenemos una ciudadanía en los cielos. Y tener una ciudadanía en los cielos significa que tenemos una cultura diferente, diametralmente opuesta a la corriente del mundo. Hay un pensamiento, ¿dónde habré dejado? Aquí está. Lo quiero ver porque no quiero equivocarme. Nuestro hermano John Piper hizo una declaración que me encantó. ¿Saben quién es John Piper? Es un pastor bastante grande de edad, pero muy sabio. Y esto es en cuanto a nuestra relación con el mundo. Aquí les va, cristianos nacidos de nuevo, para que entiendan un poquito esto del sacerdocio nuestro con relación al mundo. Él escribió este pensamiento. El mundo, no necesita cristianos a la moda y saturados de la cultura. Necesita exiliados con el perfume del cielo y el aroma de Cristo. ¡Wow! Lo voy a leer otra vez. El mundo no necesita cristianos a la moda y saturados de la cultura. Necesita exiliados con el perfume del cielo y el aroma de Cristo. ¿De qué le sirve al mundo ver a un cristiano mundanal que siempre está persiguiendo las cosas del mundo para parecerse a los del mundo, si no se va a distinguir entre el mundo para que la gente que diga esa persona es diferente? Wow.
Ahora, la palabra que encierra todos estos aspectos de la identidad que tenemos en Cristo es precisamente la palabra sacerdocio. Porque sacerdocio es nuestro oficio que encierra todo lo que somos en Cristo. Somos sacerdotes santos porque somos hijos de Dios y vivimos como hijos de Dios. Somos sacerdotes santos porque hemos sido justificados. Somos sacerdotes santos porque se nos ha asignado un reino. Somos sacerdotes santos de Dios porque fuimos apartados del mundo, de una cultura contraria a Dios, a su reino, para vivir en una cultura del cielo aquí en la tierra. Es decir, que alguien que no es hijo de Dios no puede ser sacerdote. Alguien que vive en pecado no puede ser sacerdote. Es decir, hasta que sea redimido. Somos sacerdotes porque hemos sido redimidos, perdonados, lavados en la sangre de Jesús. Somos sacerdotes. Ese es nuestro oficio. Para eso estamos aquí, para ministrar a Dios y para ministrar a la gente en su nombre. Amén. Bien, así que veamos que la columna vertebral de este sacerdocio es el amor. Ahora, no quiero que piensen la palabra amor como algo sentimentaloide, cursi y fantasioso. Es algo más profundo ese sacerdocio, esa columna, ese amor. Es exactamente lo que Jesús dijo que era el mandamiento, los mandamientos más importantes. Lo declaró y dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vea, el paralelo que hay entre el sacerdocio y estos dos mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo, es igual de importante. ¿Cuál dijimos que eran los oficios de un sacerdote? Ministrar a Dios y ministrar a la gente. El primer mandamiento tiene que ver con amar a Dios con todo lo que somos, amén. ¿Sí o no? ¿A quién se le dio estos dos mandamientos? Al pueblo de Israel, a la nación que habría de ser una nación de sacerdotes reales. Tenían que aprender a amar a Dios con todo su ser y amar a la gente como a sí mismo. Así que si vas a ser un sacerdote de Dios, tienes que entender estos dos mandamientos de donde depende toda la ley. Es amar a Dios apasionadamente, intencionalmente, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Todo lo que eres, todo tu amor en primer lugar se dirige hacia el Dios que te amó primero. Y de ese mismo amor se tiene que manifestar un amor hacia la gente. Esa es la columna vertebral del sacerdocio. No puede haber un sacerdote que no ame a Dios y que no le importe la gente. Hoy hicimos una convocación para a las 10 de la mañana venir a evangelizar. Dile al que está a tu lado: ¿no te hablan? No puedes ser un sacerdote si no amas a Dios o no amas a la gente. Pero esto es, no puedes ser un sacerdote emocional de ministrar a Dios o ministrar a la gente solo cuando tienes ganas. Y esto se pone mejor todavía. Ve, el entrenamiento de Jesús está en esta misma línea. ¿Qué dice esa palabra? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Lo demás es pura cursilería. Y el que me ama será amado por mi Padre. Wow, pues no que Dios ama a todos y por igual. Porque dice: el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Lo voy a leer porque no quiero que pase desapercibido estas palabras. Son esenciales que entiendas para el propósito de Dios en tu vida. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama.
Y el que me ama, ¿quién es el que le ama? Ya dijo, ya definió quiénes son los que aman a Jesús. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Así que hay unas palabras claves aquí muy importantes. Primero, la palabra el que tiene mis mandamientos es una palabra que no vuelve a repetirse en otro lugar de la forma en que Jesús lo hace. Lo que Jesús está implicando cuando dice el que tiene mis mandamientos, escuche bien esto, es el que los sabe y los hace suyos. Los pone en lo más profundo de su ser. ¿Qué quiere decir hacer algo tuyo? Aquí te va. Cuando tú te comes una chuleta bien rica y una papa asada con aguacate y un chile toreado y una buena Coca-Cola light, hipócrita, ¿verdad? Primero te engordas y luego la Coca light. Te los comes y estos nutrientes los estás haciendo tuyos, vienen a ser parte de ti. El que tiene esta chuleta los hace suyos, los nutrientes. No es el que sabe los mandamientos, por alguna ocasión los escuchó, así creo saber cuáles son. No, el que los tiene y los hace suyos, los hace parte de sí, de su propia vida. De igual manera, esas palabras los guarda. No es que los encajonas, los pones en un librero. Intencionalmente los vives, conscientemente. Te obligas a ti a vivir estos mandatos porque quieres que sean parte tuya, porque si vas a representar a Jesús, quieres que sea genuino ese amor. Jesús no fingió un amor emocional momentáneo. Jesús era la más perfecta expresión del amor de Dios aquí en la tierra, porque Él hacía la voluntad del Padre. Él vivía para hacer la voluntad de Dios, estaba sujeto al Padre, tenía esos mandamientos, literalmente los tenía, eran parte de Él. Así que el amor, cuando dice Dios es amor, no solamente Dios, el amor es algo pasivo, es algo que se da también. Y Dios manifiesta su amor de una manera especial a este tipo de gente. Mi Padre lo amará y yo lo amaré. Es una comunión íntima tan intensa, porque sus mandamientos tienen la esencia de lo que Él es. Están muy serios. Y aquí viene algo todavía peor. Ven Juan 14:23, dice, Jesús les dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y una vez más dice, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Este es otro nivel de entendimiento. Voy a leer ese versículo porque no quiero que seamos superficiales. Dice, si alguno me ama, Jesús dice, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Fuera de sentimentalismos, quiero que contestes ahí en tu corazón. Fuera de emocionalismos, quiero que contestes en tu corazón.
¿Amas a Jesús? ¿Tienes sus mandamientos? ¿Estás guardando su palabra? Entonces ya sabes lo que tienes. ¿No amas a Jesús? ¿No tienes sus mandamientos? ¿No guardas su palabra? Entonces ya sabes qué es lo que no tienes. Bien. El hombre que ama a Cristo, la mujer que ama a Cristo, entonces es el que tiene sus mandamientos. Es la única manera de demostrar que amamos a Cristo. Tener sus mandamientos y guardar su palabra. ¿Por qué es importante esto? Cuando Dios declara una de las formas del ministerio de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que era prácticamente lo mismo que para nosotros, había algo importantísimo. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Si alguien viene y te pregunta: oye, ¿qué es lo que debo de hacer en esta situación? Pues déjame ver, yo opino. Yo siento. Dios espera que cuando la gente viene a un sacerdote le digas lo que Dios ha dicho, no tu opinión. A Dios no le importa nuestra opinión. Lo leeré otra vez. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Es decir, tienen que saber qué es lo que la gente debiera estar haciendo. El sacerdote debería de enseñar al pueblo a distinguir, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Si alguien venía con un sacerdote y le decía: oye, esto es limpio, esto es sucio, esto es santo o esto es mundano, el sacerdote no daba su opinión. El sacerdote sabía, porque no podía faltar la palabra de Dios en la boca del sacerdote. Era un mensajero de Dios. Era un mensajero de Dios, no su propio mensajero. Tú y yo, como sacerdotes de Dios, no podemos permitirnos dar una opinión personal acerca de cosas cruciales en la vida de la gente. No nos es lícito dar nuestra opinión sobre cosas que Dios ya ha dicho su opinión, y esta es la única que importa. Así que el sacerdote en el nuevo pacto es una persona redimida del pecado, nacida de nuevo, hija de Dios, hijo, hija de Dios, con una nueva naturaleza, una nueva ciudadanía, con un estilo de vida ajeno a este mundo, representando a Dios aquí en la tierra, representando a su Rey ante aquellos que no han entrado a este reino. Ahora, voy a ir más rápido con esto. Jesús caminó como un sacerdote aquí, pero no como un sacerdote del Antiguo Testamento. Él estaba modelando nuestro sacerdocio. Y Jesús necesitó estar enfocado estos años aquí en la tierra para poder evitar que esta nueva generación se desviaran como se desvió los sacerdotes del antiguo pacto. Jesús permaneció como sacerdote haciendo estas cosas, y Jesús era el Hijo y es el Hijo de Dios. Jesús
tuvo estas disciplinas, conocía la palabra y le enseñaba. Estoy hablando de lo que Jesús como sacerdote hizo. Y él sabía lo que decía la ley acerca de la palabra misma de Dios. La palabra de Dios, para aquellos que no saben, te revela cuando te metes en la escritura quién eres, te revela por qué, para qué estás aquí y qué deberías de estar haciendo. Así que si estás en la palabra, tú sabes quién eres, tú sabes por qué estás aquí y tú sabes qué deberías estar haciendo. Ven lo que dice en Deuteronomio, esta porción que la conocemos, dice el Espíritu Santo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, gobernando tu corazón, dirigiendo tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Así que Jesús desde muy pequeño se relacionó con la palabra de Dios. Lo que conocemos como el Antiguo Testamento nosotros son las mismas escrituras, de hecho las únicas que leyó Jesús. Desde pequeño creció con las escrituras, sabía quién era Él. Cuando se perdió aquella vez en esa marcha que mucha gente salió al censo y Jesús duró perdido 3 días a los 12 años. Y María, como toda mamá: ¿por qué me haces esto? ¿Qué? Jesús dice: 12 años. ¿Qué les pasa? ¿Que no saben que tengo que estar ocupado en las cosas de mi Padre? Jesús sabía quién era, por qué estaba aquí y qué debería estar haciendo. Jesús, como hombre, tenía limitaciones semejantes a las nuestras, entonces tuvo que estar involucrado en la palabra de Dios. Él estaba inmerso en las escrituras. El Padre le decía lo que él tenía que decir en cada momento. Y hablaba muchas veces Jesús y él decía: estas palabras que han escuchado no son mías, son de mi Padre. Mira la certeza de lo que está diciendo Jesús. Como hombre dependía de las palabras que habían salido de la boca del Padre. Así que Él es el modelo para nosotros. Si eres un sacerdote, una sacerdotisa, necesitas sumergirte cada día en la palabra. Cada día en la palabra, cada día aprendiendo, cada día meditando en la palabra. Porque en la medida que te sumerges en la palabra, no para debatir, no para contender, sino para estar listo y dar razón a cualquiera que te pregunte de la esperanza que tienes en Jesús y poder hablar conforme a la verdad que salió de la boca de Dios. Si Jesús se sumergía en la palabra, ¿cuánto más tú y yo? Dime cuántas horas pasas en la tele y te diré lo que hay en tu cabeza. Y dime cuántas horas pasas en la escritura y te diré el fruto que está dando tu vida. Otra cosa que como sacerdote hacía Jesús era orar. Estás hablando del Hijo de Dios. Me encanta esta porción. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Ojo, estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¡Qué increíble! Estos discípulos de Jesús, judíos, herederos del pacto, de las promesas, de la ley, no sabían orar. Están viendo a Jesús como un bicho raro de rodillas orando. Jesús hacía eso continuamente. Todos los días buscaba estar con el Padre. Y estos discípulos, yo creo que se imaginan: algo debe de ocurrir cuando Él ora. Algo debe de pasar. ¿Por qué pasa tanto tiempo orando?
Yo creo hasta se ponían celosos. Pasa más orando que con nosotros. Pero cuando ven el fruto de la vida de Jesús, de estar en comunión con el Padre, dicen: Señor, enséñanos a orar. Y luego encima envidiosos, así como Juan enseña a sus discípulos. O sea, te estás quedando atrás, Señor, no nos estás enseñando. Y Jesús, sabiendo que están listos para recibir esto, les dice: muy bien, aquí les va. Cuando oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Te acuerdas cuando lo rezabas 10 veces y no pasaba nada? Pues nunca va a pasar nada, porque no era la razón de esa oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Esto básicamente Jesús está diciéndoles cómo relacionarse con Dios. Y esta es la primera parte de la oración que debes de cuidar: tu relación con el sacerdote. No es un ritual, es crecer en una relación con el Padre, mirar a Dios como un Padre. Y luego dice: santificado sea tu nombre. Es tu adoración a Él. Es reconocer que Él es santo y tenerlo por santo. Cuando oras, tú reconoces que Él es santo. No estás orando con alguien que aplaude el pecado. La siguiente parte dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto es orar y hacer su voluntad, pedir por la venida de su reino. Esto nos enseña que en la oración nos sometemos a la autoridad de nuestro Dios, nuestro Padre. Jesús les está enseñando muchos secretos de la oración en esto. Y luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús les está enseñando que hay que pedirle a Él las cosas cotidianas, que no vayas y te endeudes con Coppel y con todos esos. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Jesús quiere que conozcas al Padre como un proveedor. Amén. Y luego dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús quiere que desarrollemos un corazón de perdón. Así que esta parte de la oración es la confesión. Así que la primera es nuestra relación, la adoración, la sujeción, la petición y la confesión. Van 5. Amén. La siguiente es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es la protección. Jesús quiere que dependamos de la gracia de Dios para ser librados de un tropiezo, de una caída y de cualquier malicia del diablo, cualquier persona que nos quisiera hacer daño, que estemos continuamente dependiendo en oración. Y finalmente Jesús acaba esta oración: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Así que Jesús quiere que entendamos que debemos de estar reconociendo su majestad, terminar nuestra oración con alabanza. Así que si vas a ser un sacerdote como Jesús, entiende que tu oración debe de incluir en primer lugar crecimiento en tu relación. Di conmigo: relación, adoración, sujeción, petición, confesión, protección y reconocimiento de su majestad, proclamación de las alabanzas de Dios. Tienes que crecer en esto, sacerdote. Amén. ¿Qué más Jesús hacía? Evangelizaba, llevaba las buenas nuevas. Cuando Jesús comenzó su ministerio sacerdotal, salió a las calles y ¿qué hizo? Lo primero que salió de su boca fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la labor de un sacerdote: salir e invitar a la gente a cambiar su manera de pensar para que comience a pensar como Dios y para que su manera de vivir cambie a fin de prepararse ante la manifestación del reinado de Dios. Cuando Jesús está diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, básicamente en la mente de los judíos les está diciendo: hey, todos estos 1500 años atrás los han reinado hombres falibles, con buenas intenciones, pero han fracasado miserablemente. Ahora sí necesitan cambiar su manera de pensar, porque Dios va a venir a reinar de nuevo, como fue su deseo al principio. Por eso tienen que cambiar su manera de pensar. Vivimos en esta tierra, pero nuestro Rey es el Dios eterno de los cielos.
Y cuando vamos y compartimos el evangelio, decimos a la gente que cambie su manera de pensar. ¿Por qué? Porque la gente debe de cambiar y nosotros su manera de pensar. Ve lo que dice Dios mismo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que pensar como Dios y tenemos que caminar el camino de Jesucristo. Por eso, al evangelizar, siempre revelamos cuál es la voluntad de Dios. El pensamiento tiene que elevarse al pensamiento de Dios. La conducta, el corazón debe de sujetarse a los designios de Dios. Por eso, no puede haber salvación sin arrepentimiento, porque arrepentimiento tiene que ver con abandonar los pecados, las iniquidades y la rebelión hacia Dios, porque todas estas cosas impiden a la gente entrar al reino de Dios. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, amén. Así que Jesús evangelizaba, y esto era lo que hacía. Evangelizaba solo o evangelizaba en grupo. A veces evangelizó a sola a esa mujer samaritana, le reveló sus pecados, le ministró, y luego ella fue y llevó esas buenas nuevas del Mesías a toda su comunidad de samaritanos. Todos necesitan arrepentimiento, y no una sola vez, el resto de sus días, en cada área que es necesario cambiar nuestra manera de pensar. No solamente es cambiar externamente la conducta, sino cambiar el corazón. Arrepentimiento entonces es reconocer que tenemos una idea equivocada acerca de Dios o acerca de cómo deberíamos estar viviendo, y aceptar la idea correcta, la idea que proviene de los pensamientos de Dios, y abrazarla y renunciar a la iniquidad, a la maldad. No vamos y ofrecemos un dulce a la gente allá afuera porque Dios está hambriento de almas, pobrecito, está tan solo, no tiene a nadie. No, vamos a decirle a la gente que necesitan volver su corazón a Dios o van a perecer. Un sacerdote debe de hacer eso. Un sacerdote es un vocero, es un mensajero de Dios que le está diciendo a la gente con gracia, con amor, con respeto: esta es la voluntad de Dios para tu vida, que abandones este pecado, te entregues a Jesucristo para que seas perdonado. Amén. Eso hizo Jesús, y los discípulos hicieron lo mismo. Este es el mensaje que corre a lo largo de las Escrituras desde el principio: que todos han pecado, todos hemos pecado. ¿Y significa? ¿Qué significa que todos han pecado? Que todos están separados, enemistados con Dios. Sus vecinos, tus compañeros de trabajo que no son salvos, están enemistados con Dios, están separados de Dios. Y tú eres un sacerdote ahí. Eres el portero que abre o cierra la puerta para que entren al reino. Todos los días convives con gente que está separada de Dios y que su destino eterno puede cambiar si un sacerdote abre su boca. Este mensaje está en la Escritura. El pecado trae consigo castigo eterno y también temporal. ¿Qué significa esto? Significa que todos necesitamos que alguien nos salve de esto. Tu familia, tus hijos que no conocen al Señor, tus vecinos necesitan un Salvador. Necesitan un Salvador. Y tú estás ahí puesto para anunciarles cómo pueden salvarse. La pena del pecado fue pagada por Jesús. Esas son las mejores nuevas que la gente debería escuchar. Y significa que nadie puede pagar esto. Nadie puede pagar la pena del pecado sino con castigo eterno, pero Jesús ya lo pagó. Esa es la parte de las noticias buenas, y necesitamos aceptar ese sacrificio sustituto. Nadie puede pagarle a Dios por sus pecados excepto aceptando a Jesús como su sustituto. Él pagó todo. Esto debe de estar en el corazón de cada sacerdote. Cuando alguien te pregunte: ¿cómo puedo hacer para ser salvo? No te vas y le dices: acepta a Jesús. No, te dices: arrepiéntate de tus pecados, confiesa tus pecados, abandona tus pecados y reconoce a Jesús
como tu único y suficiente Salvador. Vuelve tu corazón a Él y proponte obedecerlo en todo lo que necesitas. Comienza a caminar una vida conforme a la Escritura y ayúdalo a que camine así. La gente necesita aceptar el amor de Dios ofrecido en la cruz y recibirlo para ser salvo. Estoy por acabar. Los discípulos hicieron esto, para que no pienses que es invento mío. ¿Qué dice ahí? Salieron y decían a todos. Esto es lo que los discípulos de Jesús hacían: que se arrepintiesen. Sí, ciertamente hicieron otras cosas, y ahorita lo voy a ver rápido, pero el mensaje inicial de los discípulos era salir y decirle a la gente que se arrepintiesen, que cambiasen su manera de pensar. Si querían ver el reino de Dios en sus vidas, necesitaban cambiar su manera de pensar, dejar sus maneras absurdas de pensar y comenzar a confiar en Jesús. El rey esperado, el Mesías esperado había llegado ya. Entonces necesitaban cambiar su manera de pensar. Última cosa que Jesús hizo fue discipular. Discipular quiere decir adiestrar, enseñar, instruir. Así que Jesús pasó su tiempo haciendo discípulos para levantar sacerdotes como Él, sacerdotisas como Él. Así que ellos oyeron a Jesús, vieron a Jesús lo que hacía e hicieron y enseñaron lo mismo. Cuando hablaban de Jesús, dice: ustedes saben cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ve eso, por favor. ¿No fue lo mismo que hicieron los discípulos? ¿No fue lo mismo? Dios ungió a sus discípulos, hicieron sanidades, hicieron milagros, echaron fuera demonios. ¿No hicieron lo mismo que Jesús? Es lo que se espera que cada sacerdote haga. ¿No hicieron el bien? Es lo que se espera que cada sacerdote haga. Pablo dice: el que nos ungió fue Dios. No solamente a Jesús, dice la Escritura, que Dios lo ungió. Ungió a cada sacerdote para hacer las obras de Jesús. A cada hombre y cada mujer les ungió con poder para hacer las obras de Jesús y representarlo dignamente. La gente hoy en día inventan una teología falta de poder porque no tienen poder. La gente hoy en día ahora se pelea con argumentos en lugar de demostrar el poder de Dios en sus vidas para respaldar el Evangelio. Pero ellos demostraron que Jesús era el Mesías, no solamente con palabras, sino que cuando fue la oportunidad hicieron las mismas obras de Jesús. Eso eres llamado a hacer. Jesús los había entrenado y ahora era tiempo de cumplir con la gran comisión: ser un sacerdocio santo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta esta porción cómo resume todo? Ser un sacerdocio santo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vengan los de la alabanza. Jesús les dijo después de que resucitó: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En eso falló el sacerdocio del Antiguo Testamento. Se ensimismaron, se quedaron dentro de 4 paredes. Vivieron su vida cotidiana, casándose, comprando, vendiendo. Entonces viene Jesús y les dice: a ustedes les he quitado el reino y les he dado a otro pueblo para que sí produzca los frutos. Entonces Dios viene y te levanta y
te hace un sacerdocio santo, un pueblo especial, no para que estés sentado engordándote, sino para que vayas y anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos vivir por debajo de ese nivel. Si eres un hijo, una hija de Dios, no puedes evadir esto. Pero Dios no tiene problema si lo evades, porque no tuvo problema en quitarle el reino a esa generación y dárselo a otro. Si alguno desecha el llamamiento de Dios, Dios no tiene problema, se lo dará a otro. Así es de sencillo. Dios no anda con sentimentalismos. Si uno no quiere, si uno no produce los frutos del reino, ¿qué dijo Jesús en la parábola? Quítenle a este el talento y désenlo a este otro que sí produjo. Pero ¿por qué perder algo que el Señor nos ha dado? ¿Por qué mejor no levantarnos y disfrutar el privilegio de tener la palabra viva, santa y poderosa en nuestros corazones? De tener la oportunidad de crecer en una comunión íntima y poderosa con Dios nuestro Padre. De ir y darle las buenas nuevas a todos aquellos que están fuera del reino para que entren. Y luego invertir nuestras vidas en enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado, porque eso es discipular. Y que a su vez estos a quienes enseñas se levanten para que entrenen a otros. Porque de eso se trató lo que Jesús le dijo: vayan y hagan discípulos, aprendices a todos lugares, a todos los lugares. Enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nadie debe de quedarse sin cumplir su llamado a este sacerdocio. Ninguno de ustedes que es un hijo, una hija de Dios, debe de adormecerse y desechar el sacerdocio, el cual Dios le ha impuesto para que le sirva, para que le ministres a Él en la intimidad, tú solo, con tu familia, y como iglesia, ministrarle, adorarle, amarlo, servirle, estar con Él, orar, interceder, sumergirte en la palabra cada día, crecer en el conocimiento de Él, impregnar tus pensamientos, tu corazón con la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y luego ir llenos de la esencia de Cristo, de haber estado con Él, hablarles a otros del amor del Señor, llamarlos a venir al reino, luego invertir nuestras vidas en levantar a esa gente. Creo que hasta donde Dios nos ha dado la gracia, esto ya lo digo de mi corazón, les hemos dado ejemplo. Ustedes han visto cómo Dios nos ha usado. Las estériles son sanadas, los cojos caminan, los endemoniados son libres. Ustedes me han visto ministrar a gente, no porque yo sea algo, sino para que sepan que esto es verdadero, es real. Ustedes saben cómo ministra Dani, cómo ministra mi esposa Rosy, Vicente, Martín, Sandra. Ustedes no están sin testimonio de que estas cosas no son verdaderas. Ustedes son responsables cada vez que ven un milagro. Cada vez que han visto un endemoniado ser libre verdaderamente, ustedes son responsables de ponerle pies a su fe. Ustedes son responsables cuando ven que una familia es restaurada y que fue restaurada por la impartición de la palabra, por la gracia de Dios, por el cuidado. Y cada uno de ustedes que ha sido restaurado son testigos del poder de Dios, para que no se queden con ellos solamente
sino que vayan y alumbren con la misma luz que Dios encendió en ustedes. Dios no espera que seas perfecto para ser un sacerdote, sino que en el camino te vayas perfeccionando, vayas madurando. Ustedes no pueden decir que no ha habido testimonio de nuestro ministerio, de la gracia de Dios sobre nosotros, de la forma de la gracia de Dios. Ustedes no pueden decir, pues yo no he visto nada, porque a lo largo de estos años hemos hablado y hemos sembrado y les hemos testificado cómo Dios hace las cosas. No han sido solamente palabras. Los que no han visto cómo Dios nos usa, no es mi culpa. Ustedes me han visto cómo evangelizo en las calles, cómo agarro a la gente en las calles. Muchos de ustedes lo han visto. Así que les hemos dado ejemplo. Les hemos discipulado, les hemos entrenado, les hemos ayudado a ser libres de las cadenas, de la iniquidad. Les hemos instruido, hemos sembrado mucha palabra en ustedes. Y esto es para que entiendan que necesitan levantarse y entender que es un llamado santo de parte de Dios, que te levantes como un sacerdote para ministrarlo a Él cada día, porque ahí está el secreto. Y para ir a la gente, no puedes evitarlo, no puedes evadirlo, pero si lo haces, Dios pondrá a alguien en tu lugar y te quitará lo que te dio y se lo dará a otro. No hay de otra. Jesús lo dijo. Necesitas permitirle al Espíritu Santo marcar esto en ti. Tu vida se puede estar desperdiciando, consumiendo y pasar los días sin funcionar en aquello en lo que Dios te ha activado. Se puede desperdiciar la única oportunidad que tienes y llegar al cielo con las manos vacías, sin haber hecho absolutamente nada con la gracia que te fue dada. O puedes llegar con un ramillete, con una ofrenda fragante a Cristo y decir: Señor, esto es lo que me permitiste hacer, aquí está, es tuyo y toda la gloria es tuya. Esto hice con la gracia que me diste, con las oportunidades. Esto hice con los dones y talentos que me diste. Aquí está, mira, a esta gente gané para ti. A toda esta gente le hablé, anhelando que viniera Cristo. A toda esta gente serví en tu nombre. Invertí mi vida, Señor, para ti. Gracias, Dios eterno. Estaré eternamente agradecido por la oportunidad que me diste de servir. No me debes nada. Yo sí te debo todo. Te sacaron del infierno. Te arrancaron de las garras de Satanás. Te abrieron tus ojos para que vieras tu condición y vieras la gloria de Cristo. Te pusieron en un reino eterno. Te dieron una esperanza viva y una herencia incorruptible en los cielos. No puedes vivir por debajo de las expectativas de Dios. Que respondas a la gracia inconmensurable de Dios y te levantes y seas un sacerdote y una sacerdotisa para Dios. Es tu más alto privilegio. Dios no te salvó para que estés cómodo ni para buscar tu confort. Dios te salvó para que vayas y seas tu representante a todo lugar a donde anduvieres. Él ya no puede darte más, ya lo dio todo. Ahora responde con gratitud. Responde por el amor de Dios antes de que sea tarde. Responde y levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tinieblas caerán sobre la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. ¿No te parece una increíble promesa? Levántate, por favor, ponte de pie. Si le vas a dar alabanza, ponte sobre tus pies.